estar alegres en Dios a pesar de las dificultades. El gozo es disfrutar la vida en Dios a pesar de lo que vivimos. ¿Y por qué? Porque un cristiano puede tener gozo, porque un cristiano puede vivir feliz, porque es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice, el gozo es un fruto del Espíritu. Es decir, que no viene de afuera, el gozo viene del corazón. Es un fruto que Dios produce en nosotros. Es decir, que estamos en la capacidad de sentirnos gozosos. El problema está en que nos dejamos controlar por los problemas y no por el Señor, dejamos controlar por las dificultades. El gozo viene de nuestra relación con el Señor. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo está diciendo un hombre que estaba en la cárcel, está diciendo un hombre que estaba viviendo momentos difíciles de persecución, como Pablo. Dice, regocíjense siempre. Y otra vez digo, regocijaos siempre en el Señor. Dice que nosotros nos debemos de gozar es en relación con el Señor. Entonces, debemos entender que el gozo no es un producto de que todas las cosas nos salgan bien. El gozo es el resultado de nuestra relación con Dios, y eso es lo que nos lleva al segundo punto. Aquí en el versículo 17 dice, orá sin cesar. Es decir, que la medicina para la angustia es una vida de oración constante. Es una exhortación que nuevamente el Señor hace a través de Pablo. Dice, oren sin cesar. Es decir, está muy relacionado con la primera exhortación, a sentir gozo. Están íntimamente relacionados. Una persona que está gozosa, ora. Tiene motivos para orar. Al contrario, una persona afligida, por lo general no quiere orar. Es imposible que un cristiano que tenga una vida de oración constante esté constantemente angustiado. Es imposible que alguien que tenga una verdadera comunión constante, una verdadera vida de oración constante, se mantenga en angustia. Yo no quiero decir que no esté preocupado, es normal. Lo que quiero decir es que esté constantemente dejándose llevar por la angustia. No se trata de ser felices. Yo conozco mucha gente que es feliz, que lo tienen todo, tienen casa, carro, una buena familia, un buen trabajo, y son felices. Pero en su interior no hay gozo, solamente es una felicidad que producen las circunstancias. Pero como creyentes podemos estar en medio de muchas dificultades y aún así sentir gozo. Un cristiano puede estar gozoso, como les dije, a pesar de las circunstancias. Ahora, una pregunta que surge es, ¿qué es orar sin cesar? Está diciendo el pasaje que hemos de orar desde la noche o de la mañana hasta la noche, todo el día, sin parar. No, aquí la idea tiene que ver con una oración constante. Yo creo que la mejor respuesta que escuché para esta pregunta, ¿qué es orar sin cesar?, fue la que alguien dijo. Cuando usted está preocupado, ¿puede dejar de preocuparse? ¿No? Cuando está preocupado, uno siempre piensa en eso todo el día, si es algo económico, si es la salud, si es un problema, aunque estés en el trabajo, usted todo el día piensa en eso. Y así lo que nos está diciendo el pasaje, que aunque estemos en cualquier lugar, estemos pensando en el Señor, orando en el Señor. Orar sin cesar es llevar siempre todas nuestras preocupaciones al Señor en todo lugar donde estemos, en la calle, en el transporte, en el trabajo. Cuando venga esa preocupación a nuestras vidas, es llevarla delante del Señor, es orar sin cesar, es estar siempre con la mente puesta en Dios. Está en el transporte público, cierra sus ojos, se hace el dormido y comienza a orar. O está en el trabajo, sea un momento para una parte del trabajo, al baño, o algún lugar, y se va a orar por esa circunstancia. O está en su casa, se aleja un poco de su familia y se va al lugar secreto a orar. Eso es orar sin cesar. Cada vez que le venga a la mente una preocupación, es llevarla al Señor, en oración. Y la angustia en un cristiano
Es el resultado de pensar en sus problemas y no orar. Como les dije, es imposible dejar de preocuparnos, es imposible dejar de pensar en las dificultades, es imposible dejar de pensar en que tenemos necesidades, pero es en esos momentos donde debemos de orar. Sé que es difícil orar en medio de una enfermedad, levantar los ojos y estar enfermos, ya cansados de que las cosas no se solucionan. Sé que es difícil orar en medio de deudas, de que ya están llamando, mandando mensajes de texto, llamando a cobrar, viniendo a la casa de uno a cobrar. Sé que eso es muy difícil. Sé que es difícil tener un hijo enfermo y usted no tener con qué llevarlo al médico o con qué comprarle unas medicinas. Es difícil. Es difícil orar en medio de problemas matrimoniales. Todo eso es difícil, pero el Señor nos lo manda, y si nos lo manda es porque estamos en la capacidad de hacerlo. Yo le aseguro que si usted compromete su vida a Dios en oración, en medio de dificultades, va a sentir gozo, va a sentir alegría, va a sentir la verdadera felicidad que viene de Dios. Pero lamentablemente es cuando estamos en momentos de dificultad que menguamos, cuando estamos en momentos de aflicción, es donde dejamos de orar. Pensamos que orar no tiene sentido. Ya llevamos orando por los mismos 5 años, 2 años, 3 años, el mismo problema, las mismas deudas, la misma enfermedad, batallando, luchando por lo mismo. Y a veces sentimos que orar ya no tiene sentido. Pero es donde más debemos orar. Es en medio de las aflicciones donde más vamos a gozarnos en el Señor. Porque cuando uno todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, casi no hay necesidad de orar. Es cuando tenemos dificultades, cuando tenemos necesidades, donde más vamos al Señor en oración. Entonces, primero vimos que la primera medicina es una vida de gozo constante. La segunda es una vida constante. Y en tercer lugar, una medicina para la angustia es una vida de gratitud. Versículo 18 dice, aquí en 1 Tesalonicenses 5, 18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Un creyente que no tiene gozo, y un creyente que no tiene una vida de oración constante, no puede estar agradecido. No tiene motivos para estar agradecido. Si en su vida no hay gozo, y si en su vida no hay una vida de devoción, no hay motivos para dar gracias a Dios. El mayor problema de muchos creyentes es la ingratitud hacia Dios. Como dijo alguien, la ingratitud es hija del orgullo. La ingratitud, como cristianos, tiene como resultado de nuestra apatía y de los sentimientos de enojo hacia Dios porque no nos da lo que queremos. Yo pienso en mi hijo Isaac. Isaac me dice, papá, yo quiero este juguete. Y yo le digo que no, y inmediatamente se enoja y me dice, papá, ya no te amo, ya no te quiero. Y se va. Yo sé que es un niño de 5 años y que lo hace porque es un niño. Y no lo hace con una conciencia real. Que así nos pasa mucho de nosotros. Oramos, le pedimos al Señor algo, y como Dios no nos responde, entonces nos enojamos con Dios. Y dejamos de hablarle a Dios, dejamos de orar a Dios. Ese es el resultado de la ingratitud. Porque nos olvidamos de lo que ya Dios hizo. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos de que Dios ya ha respondido otras oraciones. Y no pensamos que lo que estamos viviendo, como dice el texto y lo explica, da la razón, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Entendemos que lo que estamos viviendo, que lo que estamos afrontando, es la voluntad de Dios. La angustia viene porque no aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas.
por eso que nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes con nuestras vidas. Es porque no aceptamos la voluntad de Dios. Vemos como Asaf en el Salmo 73. Él veía cómo otros prosperaban, cómo otros salían adelante, cómo eran bendecidos, cómo no tenían enfermedades, vivían felices. Y él veía que era un hombre de Dios, que estaba en el templo día y noche, era un sacerdote, un levita, que estaba en el templo, y él veía que no prosperaba, que su vida no le iba bien, y se amargó. Él mismo lo dice: sentí amargura en mi corazón por ver la prosperidad de los otros. Y así nos pasa. Vemos gente que no ama a Dios, que no agradece nada a Dios, y están saludables, tienen una vida buena, estable económicamente, una salud buena, y todo le sale bien, y uno va a la iglesia cada 8 días, se congrega, canta al Señor, lee la palabra, medita constantemente en la palabra, y uno ve que las cosas no le salen bien. Y eso es lo que nos lleva a la angustia y a sentirnos desanimados y a la ingratitud hacia Dios. Pero una de las cosas que debemos de entender es que como seres humanos también somos insaciables. Siempre queremos más. Estamos sin trabajo, lo conseguimos, luego queremos un trabajo mejor. Ya estamos aburridos porque ya nos mandan, porque nos dicen las cosas. Tenemos salud, queremos vernos mejor físicamente, tenemos dinero para pagar el arriendo, y ya queremos una casa propia, y luego conseguimos una casa propia y queremos una casa más grande. Vamos en transporte público y uno da un carro y luego queremos un carro mejor. Así somos como seres humanos, somos insaciables, porque no hay nada en este mundo que nos pueda llenar. Yo no sé lo que se está pasando, lo que está afrontando. Todas las dificultades que afrontamos, ninguna es diferente a la otra. Unas son mayores que las otras, pero delante de Dios todas son iguales. Mis aflicciones para usted no pueden ser muy grandes. Y sus aflicciones para mí no pueden ser muy grandes. Cada uno tiene una aflicción con la cual está luchando. Como dije, puede ser la salud, puede ser lo económico, lo familiar, lo personal. Todos tenemos aflicciones y luchas. Lo que sí sabemos es que todos tenemos el mismo Dios. Y si Dios no ha permitido eso en su vida, si Dios no le ha dado eso en su vida, es por algo. Reflexione en eso. ¿Cómo está su vida de gozo? ¿Cuándo está feliz usted? ¿Cuando las cosas le salen bien o siempre? ¿Cuándo ora más? ¿Cuando todo le sale mal o siempre ora? ¿Cuándo agradece al Señor? ¿Cuando todo está bien, pero no cuando están mal las cosas? Eso es lo que tenemos que aprender, a gozarnos, a orar, pese a las dificultades. Quiero decirles algunos principios para ir terminando. Puede ser que la razón de la aflicción que usted tiene en este momento es porque Dios quiere que usted aprenda a estar gozoso pese a las circunstancias. Muchas veces Dios nos da cosas porque sabe que eso nos va a alejar de Él, porque sabe que eso nos va a poder llevar al orgullo, que eso nos va a llevar al alejamiento de Dios. A veces Dios trae enfermedades en nuestras vidas o trae necesidades económicas en nuestras vidas porque Él sabe que es la manera en que nosotros más oramos, es la manera en que nosotros más buscamos a Dios en oración. Y si Dios quiere que tengamos una vida de oración constante, va a poner circunstancias difíciles para nuestras vidas. Dios quiere que usted aprenda a ser agradecido, pese a las circunstancias. Aprende a estar gozoso con lo que tiene, con lo que Dios le dio, con el esposo que le dio, con la esposa que le dio, con los hijos que le dio, con el trabajo que le dio, con la economía que le dio. Estar gozoso en el Señor, a darle gracias al Señor. Siempre va a haber a uno, pero también siempre va a haber alguien que está en peor circunstancia uno, siempre. La vida es eso, una vida inconstante en cuanto
a lo que nos pasa alrededor. El futuro es incierto. Esta semana estaba viendo un video de un pastor que es muy reformado, es carismático, pero el título del mensaje decía su último sermón y me llamó la atención. Y lo escuché y era un hombre que tenía un cáncer hacía 2 años, un hombre de 44 años de edad, con una esposa joven, con una hija de 16 años y un hijo aproximadamente de 7 años. Y hace unos 3 meses le diagnosticaron que nuevamente el cáncer que volvió ya con metástasis. Y en el sermón ese hombre tenía un gozo, una fe en Dios increíble y murió. Y luego muestran un video en el sepelio de este hombre. Y lo que más me impactó fue ver cuando el hijo de él, de 6 años, tiró una flor a su féretro. Un niño que estaba desconcertado por lo que estaba pasando, según no lo entendía. Hermanos, hay cosas más difíciles de las que estamos viviendo. Hay cosas más difíciles para muchas personas. Y están agradecidas con Dios. Yo no sé lo que usted esté viviendo. No sé lo que esté pasando con su familia, con sus hijos. No sé. Pero hermano, lo que usted está viviendo es el medio que Dios está usando para que usted se acerque más a Él. No se deje llevar por las preocupaciones. No se deje llevar por la angustia, por las deudas, por las necesidades económicas, por la enfermedad que está pasando, por lo que esté viviendo. No deje que eso lo aleje del Señor. Dele gracias a Dios por lo que tiene ahora. Tiene vida, tiene salud, tiene oportunidades, pero lo más importante es que tiene al Señor. Mire como dice Pablo en Filipenses 4, del 10 al 13. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Escuche esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué persona más importante en la historia de la iglesia merecía ser bendecida económicamente que el apóstol Pablo? Un hombre que le servía a Dios día y noche, que entregaba su vida y decía, sé tener hambre. Y Pablo no está diciendo acá que fue un día que tuvo hambre, no, muchos momentos tuvo hambre y aún así oraba a Dios. Estuvo en la cárcel y aún así oraba a Dios. Dice, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y si quiero que algo le quede en esta noche, es que se grabe este versículo de Filipenses 4:13. Y cuando esté en ese momento difícil, pueda decir, todo lo puedo en Cristo, quien es quien me fortalece. Hermano, el gozo, la oración y la gratitud son el resultado de tener una comunión con Dios. Eso no viene de afuera, eso viene de su relación con Dios. Y si usted no tiene gozo en su corazón es porque usted no tiene una relación íntima con el Señor. Si usted no tiene una vida de oración constante es porque no tiene una vida íntima con Dios. Y si no tiene una vida de gratitud constante es porque no tiene una relación constante con el Señor. Día a día, todos los días, no solamente los domingos, todos los días de la semana. Entrega al Señor esa dificultad. Dios nos ha movido mucho el miércoles anterior y este miércoles a hablar de esto, a que nos deleitemos en el Señor, a que nos gocemos en el Señor, a que llevemos las dificultades al Señor. Y va a llegar un día
donde vamos a mirar atrás y vamos a acordarnos de lo que pasamos, y vamos a darle gracias al Señor, porque eso fue lo que nos enseñó a amarlo más, a consagrarnos más a Él, a deleitarnos en Él, sin importar lo que estemos viviendo, sin importar lo que nos digan los demás, sin importar cómo nos miren los demás, aunque se compadezcan y digan, usted es un cristiano y vive así, no importa. Porque ser cristiano no significa que todo nos salga bien. Ser cristiano es amar a Dios a pesar de que todo no nos salga bien. Esa es la vida cristiana. La medicina para la angustia es gozarnos en el Señor, es orar constantemente y es ser agradecidos. Darle gracias a Dios por lo que tiene. Al menos puede respirar, al menos puede caminar, puede mirar. ¿Qué más que eso? ¿Cuánto valen ver? No lo pueden hacer. ¿Cuánto vale caminar? No hay dinero que pague para que alguien vuelva a caminar, para que alguien pueda volver a ver. No hay nada, no hay ningún dinero que pague eso, y usted lo tiene. Dile gracias a Dios por eso. Yo si no puedo comer mucho, y dile, Señor, gracias porque puedo comer este poquito de comida, Señor, a pesar de las dificultades, pero te doy gracias, Señor, porque tengo salud. Dile gracias al Señor por lo que tenga, aún por las dificultades que tiene, porque esas dificultades lo van a llevar a madurar en el Señor, a crecer, a ser agradecidos, a sentir un verdadero gozo y a ser alguien que ama a Dios sin importar las circunstancias y que pueda decir todo lo puedo en Cristo, quien es quien me fortalece. Vamos a orar, hermanos, para continuar con el tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, tu palabra. La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, penetra hasta partir las almas, el corazón, divide y discierne las intenciones de nuestro corazón. Padre, yo pongo delante de ti a cada uno de quienes me han escuchado, Señor. No sé qué están pasando en sus vidas, no sé qué dificultades están afrontando, no sé qué en sus corazones. Algunos están angustiados, desanimados, algunos están tristes, desalentados. Te pido que les fortalezcas, Señor, que les ayudes a aferrarse a ti, Señor. Que aprendamos a decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que podamos decir, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. He aprendido a gozarme, he aprendido a orar, he aprendido a ser agradecido, cualquier sea mi circunstancia. Señor, que aprendamos a gozarnos en ti, Señor, a deleitarnos en ti, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad, aún en medio de los problemas, Señor. Ayúdanos a gozarnos y a deleitarnos en ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, continuamos con la predicación de la palabra del Señor en Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este día, por tu misericordia, por tu compasión. Nos lo has manifestado a través de los alimentos, de la salud, de la vida y de todo lo que provees a nuestras familias, Padre. Queremos ponernos en tus manos esta noche, meditar en tu palabra un poco, aprender un poco de tu palabra, Señor, para crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Ponemos ese tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.
El pasaje que estaremos meditando en esta noche, podemos decir que es el termómetro espiritual para la condición del creyente. Es decir, podemos examinar cómo estamos en nuestro andar diario, cómo estamos en nuestro crecimiento espiritual, y especialmente en relación con el tema de la angustia o la ansiedad. Y he titulado el mensaje de esta noche, una medicina para la angustia. Y la verdad, vivimos en medio de un mundo que la angustia es algo inevitable. Todos los días afrontamos circunstancias que nos preocupan, que son inevitables para cada uno de nosotros, y es una realidad siempre. Para algunos de ustedes, la mayor angustia puede estar en sus matrimonios, otros la pueden tener en su vida económica, en su vida hijos o en su salud. Cada uno de nosotros está afrontando algo en nuestras vidas que nos trae angustia, y podemos afirmar que la angustia hace parte de la vida. Es decir, si fuéramos médicos y fuéramos a dar un dictamen de la realidad en que nos vimos enfrentados cada día, todos nosotros, es que la angustia hace parte inevitable de la vida. Ahora la pregunta que surge, y quiero contestar esta noche, es: ¿qué hacemos? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos luchar contra la angustia que nos producen todas las circunstancias en que vamos enfrentados todos los días de nuestra vida? Y la respuesta la vamos a encontrar en este pasaje que estamos meditando. Pero antes de entrar en detalle, quiero aclarar algo y decir que la angustia no es un pecado, no es un pecado en la vida. La angustia es algo normal. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, es decir, que la angustia hace parte de la vida. La angustia es una preocupación constante por algo, es decir, por algo que nos preocupa, es de la redundancia, algo que tenemos que afrontar, pero lo que sí es un pecado es la manera en cómo afrontamos la angustia. La angustia sí nos puede llevar a menospreciar la palabra de Dios. La angustia nos puede llevar a la apatía o al decaimiento espiritual. Esto nos puede llevar a apartarnos de la oración, apartarnos de la meditación en la palabra de Dios. Lo que sí nos puede llevar, como digo, la angustia es a eso, a permitir que ella sea la que nos controle y no la palabra de Dios. Y como dije, eso nos puede llevar a alejarnos de la comunión con Dios. Por eso quiero que miremos hoy algunos pasos, o miremos la medicina para afrontar la angustia. Y lo primero encontramos en el versículo 1 de capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Dice: "Estad siempre gozosos". Y me llama la atención que lo primero que Pablo exhorta es un llamado que parece paradójico, es a que estemos gozosos. Y la carta que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, ellos están viviendo un momento de persecución, y él les llama, les invita, les exhorta a que estén gozosos. Y él se pregunta: ¿cómo se puede sentir uno gozoso en medio de la persecución? ¿Cómo puede sentirse gozoso en medio de la enfermedad? ¿O cómo sentirnos gozosos en medio de la pobreza, o de los problemas matrimoniales, o cualquier problema que tenga usted en su vida? ¿Cómo podemos sentir gozo? Dios nos llama, nos exhorta. Esto no es una invitación, esto no es un ofrecimiento, es una exhortación, es un mandamiento que Dios hace a cada uno de nosotros, a gozarnos. Es decir, que si Dios manda algo es porque lo podemos hacer. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer en nuestras capacidades que Él nos ha dado. Es decir, es posible, como cristianos, tener gozo en medio de la angustia. Es más, el gozo debería ser una característica constante en la vida de todo creyente. Pero la realidad es otra. Uno ve más gozo en las personas que no tienen a Dios. Sabemos que el gozo de ellos es circunstancial, es por sus circunstancias, pero a veces uno ve más decaimiento, ve más
tristeza, aflicción en la cara del creyente que en las personas que no aman a Dios. Y aunque es una realidad, que vivimos en un mundo donde la aflicción es una constante, como cristianos no estamos ajenos a eso, pero debemos entender que como creyentes estamos llamados a tener gozo. Y como vamos a ver más adelante, ¿por qué no tenemos gozo? Los versículos que siguen adelante nos van a decir un poco por qué muchas veces como cristianos no sentimos gozo. Tenemos que entender que la aflicción y la tristeza hacen parte de la vida, son una realidad, y que nunca en este mundo la vida va a ser perfecta. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas, siempre van a haber luchas, siempre van a haber necesidades. Cada día, cada mes que pase hay que volver a pagar el arriendo, hay que volver a pagar los servicios, hay que volver a mercar. Todos los días nos hemos enfrentado a diferentes problemas. La aflicción hace parte de la vida. Y eso es algo que debemos de entender en primer lugar. Ahora, si quiero que hagamos una diferencia entre no confundir el gozo con la felicidad. La felicidad es circunstancial. La felicidad es el producto o resultado de conseguir los logros, de tener un buen trabajo, de tener una buena vida a los ojos del mundo, de conseguir todo aquello que anhelamos o deseamos. Eso es la felicidad.